Muy buenas noches, vamos a continuar con la segunda sesión de la unidad número 3. Y primero quisiera comentarles acerca del foro número 3. He visto sus resúmenes, pero quisiera intervenir acerca de poder reforzar algo la lectura. Entonces, la lectura ha sido una investigación de la profesionalización del perito en juicios en materia familiar. Les estoy dando este tipo de lecturas para que no solamente toquemos, como hemos visto, el informe forense solamente sin tocar, claro, en el ámbito familiar, que es lo que más requiere en el punto de justicia, y también en penitenciarías, es lo que vamos a ver en unidad 3 y 4. ¿Ya? Entonces, para que no quede suelto también con la lectura vamos a enfatizar acerca de la profesionalización del perito psicólogo en materia familiar. ¿Ya? Entonces, ahí hemos visto algunos conceptos que el psicólogo forense, su trabajo va a ser integrar y trabajar con los abogados para poder dar una visión, ¿no? De tal vez, en este caso si es familiar, será del sistema familiar que quiere saber acerca el desconocimiento que tiene el juez y el fiscal, ¿cierto? Entonces, va a hablar mucho de guarda, con lo que hemos visto en el módulo 4, ¿no? Guarda, custodia, o bueno, muchos conflictos en la familia. Entonces vamos a tratar de explicar estas conductas. Por ejemplo, nos van a pedir un ejemplo, si el padre comete un homicidio a su hijo, si la madre ejerce maltrato hacia un menor, ¿no es cierto? Ese tipo de delitos se va a ver en la materia familiar, ¿no? Entonces, si han revisado la lectura, ahí está, como también nos presenta el autor cómo se hace un informe, ¿no es cierto? Un informe forense en materia familiar. Entonces, enfatizamos la revisión, como hemos dicho, y análisis del cuadro de investigación. Entonces, también lo dice en la lectura. Se debe conocer el contexto legal, ¿no? Los requerimientos legales, quién nos está solicitando, el juez, normalmente es el juez porque es de familia, ¿ya? La proyección del caso. Esto es la línea de evaluación que tanto les he hablado, ¿no? Implica plantear una teoría del caso, análisis de logística en esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho? La hipótesis que tiene el fiscal o el juez va a ser muy diferente a la que nosotros vamos a proponer como hipótesis dentro y permitiéndonos, claro, siempre en el marco del objetivo del informe pericial, que será los puntos de pericia, ¿no? Ese será nuestro objetivo a evaluar siempre. Entonces, con esta revisión y análisis de la dinámica del familiar, se hará la debida valoración, la línea de evaluación y la adaptación de diferentes cuestionarios, pruebas para la población en estudio, ¿no? Entonces veríamos la psicometría, claro, en la lectura nos los menciona, y cuáles son los más idóneos para cada caso. Entonces la entrevista, nos habla de entrevista, tiene que ser, bueno, clínica forense, aplicadas a los involucrados. Hay una preparación para la entrevista, hay una observación clínica, la intervención, observación clínica, decimos tanto vemos al padre, madre, hijos, al núcleo familiar compuesto, no puede ser siempre padre, madre, ¿no? Puede ser otro tipo de estructuras. Entonces podríamos ver ahí en nuestro informe también plasmado ya en el ámbito ya familiar, en materia familiar. Entonces no quería que quede esto suelto. Ya les menciono, existen varios requerimientos fiscales, órdenes judiciales en este campo también, lo familiar. Esta lectura espero que haya sido clarificadora para ustedes, porque no íbamos a alcanzar, digamos, dar todo en este módulo, entonces quería que ustedes lo lean para que hagan el debido resumen.
¿Lo Bueno, escuchamos? nuestra consulta en parte del texto que hemos dado lectura, el doctor indica que en algún momento el psicólogo forense también haría como una terapia, una intervención, y por lo que nosotros hemos ido llevando a lo largo de estos módulos, nosotros nos concretamos a hacer simplemente la valoración, hacer nuestro informe, pero no deberíamos hacer una intervención terapéutica como tal. Sí, sí. Está bien entendido entonces. El psicólogo forense solo va a evaluar, ¿no es cierto?, al requerimiento fiscal u orden judicial, a responder a los puntos de pericia. Ya sé que la lectura tal vez está más enfocada a lo familiar, a la mediación, ¿no es cierto?, que se ha visto también en el módulo 4. Lo sabemos y está bien discriminar. Muy bien, me parece una buena observación. Ya es lo que yo quería tal vez puntuar acerca de la lectura que se les ha dado de la profesionalización del perito en materia familiar. Yo sé, ahora están hasta el miércoles, ustedes tienen que presentar el último foro, que es el 4. ¿No es cierto? Entonces estamos revisando. Sería hasta el domingo, en todos los foros. Mediación. No sé si han estado en el módulo 4, pero hemos visto que la mediación es una alternativa en ámbito familiar, de tratar la conciliación antes que vaya a juicio. ¿Quién lo hace la mediación? Claro, sin duda no lo va a hacer el psicólogo forense, lo va a hacer el psicólogo jurídico. Y como ustedes son psicólogos jurídicos forenses, entonces están habilitados, ¿no es cierto? La mediación es una figura, es como que les mencioné, la conciliación, ¿no? Hemos llevado en el módulo 4 de familia. Buenas noches, licenciada. Sí, buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, la mediación y la conciliación son alternativas, ¿no?, de resolución extrajudicial, solución de conflictos extrajudicial, pero también nos han llegado, teníamos casos en los que nosotros mismos derivamos los casos para mediación en procesos de familia, y a veces los jueces nos devuelven el caso. Lo que usted evaluó a la familia, al grupo familiar, entonces realice la mediación. Lo mismo, ¿no?, en la terapia también hay derivaciones de algunos jueces que solicitan que el mismo equipo que ha hecho la evaluación haga la terapia. Muchas gracias por la intervención. Sí, ¿no? Se ha visto esto en psicología familiar que hemos revisado. Entonces, sí, se da la mediación. Y si ven libros de Garrido, por ejemplo, existe un apartado acerca y exclusivamente de mediación. Soria también lo hace, ¿no? Hay un apartado especial para mediación. Entonces, perdón, licenciada, me gustaría participar en esta parte. Buenas noches. Buenas noches. Mire, es evidente, la mediación obviamente que la va a practicar el psicólogo jurídico forense, ¿no es cierto? Pero la mediación tiene dos niveles, es decir, y me imagino que tiene que ver con la pregunta que le hacía una de mis compañeras también. La mediación en función a identificar, a poner la estimación y por ende presentar el producto de ese trabajo, lo hace definitivamente el forense. Una vez que el forense ha dado y defendido estos resultados a través del informe pericial, ¿no es cierto?, el juez podrá con esos elementos pasar a una segunda instancia de mediación, que es la terapéutica, que está destinada a, digamos, a ponerle ya alineamientos de resolución en esa problemática, ¿no? Pero eso es posterior al trabajo del psicólogo forense y de acuerdo a lo que la juez considere, ¿no es cierto? Es la juez la que nos manda casos familiares. Hemos tocado, ha habido un módulo especial acerca de familia. Propia familia. Muy bien, entonces quería simplemente clarificar con la lectura del módulo 3, de la unidad 3, el foro 3, ahí está. Para el domingo el foro 4, ¿ya? Y voy a
voy a pedir por favor que me habiliten la forma de calificación para ya estarles calificando. Okay. Posteriormente les voy a explicar el trabajo final. El trabajo final, ya les he mencionado la anterior vez, se les está proporcionando un estudio de, bueno, vamos a hacer un estudio de caso, es un caso real. Se ha tapado todos los datos identificatorios de los sujetos en cuestión. Así que éticamente se puede como técnicas de estudio, pero sin haber tapado no podría yo poder darles, ¿no? Proporcionarles este tipo de casos, ¿ya? Entonces, con el debido respeto, ¿no? Siempre por las personas involucradas. Se ha modificado, bueno, se ha tapado en realidad los nombres y todo lo que tenga que ver con la identificación. Posteriormente voy a hacer por favor, una explicación de cómo vamos a hacer el trabajo. Lo vamos a realizar conmigo, pero quiero que ustedes lo tengan, por eso he exigido que desde mañana lo van a subir. Desde mañana lo van a subir al foro, lo que ustedes les voy a explicar hoy, ¿ya? Entonces, deseo, por favor, terminar la unidad número 3. ¿Ya? Y después vamos a ver el trabajo final. Muy bien, entonces en la anterior sesión hemos quedado en la observación. La observación, estamos ahora en la unidad número 3. La unidad número 3 consta del contexto penitenciario. Nos vamos a abocar solo a este grupo de personas, ¿ya? Observación, según Garrido, y hay citados en Burgos, el 2008. Entonces, la observación es conocer el comportamiento de los internos dentro del establecimiento penitenciario, ¿no? Exacto. Entonces, la observación se puede realizar de manera directa, ¿no? El observador se mantiene al margen de la situación. Entonces, ¿mediante qué hacemos esta observación? Se puede hacer mediante actos judiciales, datos biográficos o la historia clínica de los mismos internos, ¿ya? Entonces, vamos a ver aspectos individuales y actitudinales, ahí está. Los aspectos físicos, cómo se presenta, si existe higiene personal, higiene en la celda, llamadas externas, ¿no? Llamadas externas significa a quienes lo visitan, ¿no? Estado de ánimo, bueno, su estado de ánimo en grupales, intervención con otros, cómo se comporta con otros, si realmente existe agresión, por ejemplo, entre internos, ¿no? Todo eso nos va a informar tal vez la persona encargada de estos internos, ¿no? Existen normalmente psicólogos en los centros penitenciarios. En terapia varones existe, en terapia mujeres también. En San Pedro también existe, ¿no? Hay personas encargadas a ver y a que nos puede informar acerca de estos aspectos. Bueno, esos aspectos podemos constatar, ¿no? Mediante los datos biográficos y historias clínicas, ¿no? Ahí está. Entonces, también existen aspectos actitudinales, ¿no? La actitud hacia los compañeros, sus funcionarios, tratamiento, familia y las actividades que van a realizar. Por ejemplo, tener algún tipo de indulto o algún tipo de premio, ¿no? Extramuro, por ejemplo, no se les obliga a los internos a que tengan una actividad dentro del recinto carcelario, ¿no? Entonces, si nosotros los entrevistamos, muchos dicen que tienen actividades de venta, ¿no? o que lavan, limpian, ¿no es cierto? Entonces, es algo que vamos a ponderar dentro de nuestra observación. Okay. Entonces, vamos a ir directamente y ahora a la evaluación de la personalidad en la situación carcelaria, ¿ya? Según Niles, claro, es un objeto de evaluación de la persona, está dirigido a identificar los patrones de comportamiento o rasgos característicos de un tipo de personalidad.
hay dos dimensiones, ¿ya? Se destacan dos grupos. Uno que va a evaluar solamente la personalidad, ¿ya? Y otro que va a evaluar la personalidad y la sintomatología psicopatológica. Entonces hay que hacer esas dos diferencias, ¿ya? Esto, por ejemplo, tienen que tenerlo muy claro, es muy importante, tener conceptos muy claros, valederos, y por ejemplo, si cuentan con un autor, el año tal vez, sería importante mencionarlo. Esto lo digo porque en juicio tendríamos que explicarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos van a preguntar si el punto de pericia es personalidad, entonces nos dirán, por favor, explique qué es personalidad, ¿no? Porque muchos operadores de justicia no, bueno, quieren saber, ¿no es cierto? O quieren hasta conocer qué grado de nosotros tenemos para poder decir claramente un enunciado o un concepto, ¿no? Entonces, ténganlo claro, manéjenlo, entonces, o de su preferencia, el autor que ustedes más dominen. Entonces, veamos, personalidad se va a destacar la evaluación, ¿no?, de la personalidad en dos dimensiones. Una no patológica y la otra sí, ¿no? La presencia de trastornos de personalidad y la sintomatología psicopatológica. Entonces va a existir instrumentos que van a medir estos dos tipos de personalidad, ¿ya? Entonces vamos. Ahí están, les presento las pruebas psicológicas para la evaluación de la personalidad. Estas son las solo que evalúan personalidad, ¿ya? Entonces tenemos ESSEC. En la unidad número 2 les se presenta una lista, ¿no es cierto? En la unidad número 2 es solo el enunciado, digamos, que se va a evaluar, y una lista de qué instrumentos están en esa lista, ¿no? Se pueden tomar en cuenta. Entonces aquí ya les voy dando la descripción de cada prueba, ¿no? Entonces, de qué consta, para que ustedes, si es que lo conocen, lo ven, lo tengan o lo compartan. Es lo que, bueno, se ha querido hacer y se ha hecho, por eso les he mandado las pruebas que ahí tienen. En la unidad número 4 está. Ya, entonces, son las pruebas que van a utilizar y más pongan atención porque con esas pruebas van a hacer el trabajo final. ¿Ya? Las de personalidad, ahí las tienen, es, por ejemplo, el cuestionario de personalidad de ISEC, revisado ISEC en 1997, evalúa 3 dimensiones de personalidad: extroversión, emotividad y dureza. Asimismo, incluye una escala de sinceridad. Es importante las escalas de sinceridad, más cuando hablamos de personalidad, ¿no es cierto? Porque la persona normalmente va a dar una imagen positiva siempre a lo que realmente es. Eso es. Entonces va a medir la escala de sinceridad, muchas pruebas, por ejemplo el NEO-IR, el BFQ, el 16PF, nos van a lanzar esos puntajes, ¿no? Entonces van a decir en cada uno de estos, por ejemplo, si pasa de 5, por ejemplo el ISEC es de 4, si puntúa más arriba de 4, realmente la persona no está siendo sincera con las respuestas, ¿no? Está buscando una imagen positiva para presentarse bien ante el que le evalúa, ¿no? Entonces, según ISEC, ahí ya no se tendría que tomar en cuenta este cuestionario personal. No sé quién maneja ISEC. Ya, entonces, de todas formas, por favor, empiecen a estar consiguiendo estas pruebas, porque estas son los instrumentos forenses que les estoy dando. Sin duda van a llevar un módulo especial también en evaluación de psicología forense, pero vayan consiguiendo, vayan viendo, porque son sus instrumentos, son sus armas, ¿no es cierto? Hablábamos de eso. Vemos a NEO-EIR, el inventario de personalidad revisado por Costas y McRae, 2001. Ese inventario mide 5 grandes factores de personalidad, ¿no? Neuroticismo, extraversión, apertura a la experiencia, amabilidad y concientización. Cada factor de personalidad incluye un conjunto de 6 subescalas.
Entonces, les estoy describiendo, sin duda son muy largas, ¿no es cierto? Miren el Big Five de 185 ítems. Normalmente en centros penitenciarios se requiere la prontitud, ¿no? La prontitud en cuanto a evaluar, a que la pericia sea, claro, exacta, tenga ciencia, pero al mismo tiempo sea un poco, con 185 ítems, imagínense un interno, ¿no? Entonces, normalmente ya les he mencionado, las personas que están en esta situación son proclives a no colaborar. Entonces, si le mostramos 185 ítems, ¿no es cierto? O 300, que vamos a ver más adelante, que hay uno muy bueno, pero de 300 ítems. Entonces, busquemos algo que vamos a adaptar a este tipo de población, porque no vamos a tener mucho tiempo de interactuar con ellos, ¿no es cierto? O ellos van a salir del centro penitenciario para ir a nuestra, si somos institucionalizados, irán a la institución, nosotros somos, bueno, normalmente van a la institución, o si nosotros somos independientes, nos tendremos que trasladar allá. Pero vean, vemos y jugamos también con el factor de motivación, ¿sí? Ya sé que ellos están obligados, les hablaba en la anterior sesión, están y tienen el derecho a decir no, decir y ver las consecuencias de su negativo, ¿no? De no estar de acuerdo con lo que les está mencionado, porque ellos piensan, sin duda, tienen la percepción de que todo lo que se les evalúa va a ir en contra de ellos. Entonces ellos no hay mucha apertura, ¿no? Entonces veamos, esto les digo con experiencia, adaptemos, digamos, si vamos a medir pruebas psicológicas para la personalidad, las más cortas, ¿no? Veamos uno buenísimo, y hemos hablado de eso también en presencial, es de ISEC. ISEC es un autor, si bien maneja los temperamentos, flemático, ¿no es cierto? Los 4 temperamentos que conocemos, melancólico, que a veces muchos psicólogos no estaban de acuerdo con esa teoría, pero ha manejado mucho centros penitenciarios, ¿no? Ha evaluado este tipo de grupos, este grupo de personas. Entonces, podemos tomar tal vez como referencia ISEC, ¿no? Porque consta de 83 ítems. Los demás son muy nulares. Los 16 PF, por ejemplo, son 16 factores de personalidad de Castel, o 2000, que lo deben ustedes conocer. Es un instrumento de evaluación que permite una buena descripción de la persona y se aplica en los ámbitos clínicos, educativos, organizacionales y clínicos, ¿no? Es muy amplio lo que nos dice el 16 factores de personalidad. Y 16 factores de personalidad, hay el 1, el 5, el A, D, ¿no? Es para el tipo de población también que vamos a ver. Entonces es muy completo el 16PF, pero es largo. Es muy largo. Entonces, ya les digo, el Big Five 185 también. Entonces, adecuemos también a nuestra población. ¿Ya? Entonces, aquí están las pruebas psicológicas de evaluación de trastornos de personalidad y sintomatología patológica, lo que les hablaba. Entonces, ahí está el MPPI 2. Ahí hay el 3, ¿no? Entonces, el MPPI es el inventario multifásico de personalidad de Minnesota. Es muy utilizado, muy conocido. Existe también la sistematización de esta prueba. Consígansela porque es muy buena. Ya te lanza, tú ingresas los datos, ¿no? Falso y verdadero, porque son solo dos categorías. Se ingresan los datos y ya te salen las escalas. Y realmente ayuda mucho en cuanto a la resolución de esta prueba, ¿no? Entonces es una adaptación de Ávila, Espada, Jiménez, Gómez, en 1999. Entonces ha sido adaptada al universo español porque es un inventario de Minnesota, es americano. Es un instrumento de amplio espectro diseñado para evaluar un gran número de patrones de personalidad.
como 26 patrones. Y trastornos emocionales, ¿no? Generalmente se aplica en el ámbito clínico y forense. Entonces vamos a ver sintomatología patológica aquí. Entonces va a haber patrones de personalidad, va a evaluar el MPPI-2. ¿Ya? El inventario clínico multiaxial de Million, Davis y Million, está en 2006, igual ha sido adaptado. Los principales objetivos de la prueba se centran en identificar posibles trastornos de personalidad. Entonces estos ven, ya manejan trastornos, ¿no?, de personalidad, patrones de personalidad y trastornos emocionales, y maneja posibles trastornos de personalidad y valoración de estilos cognitivos potencialmente significativos respecto a los trastornos psicológicos, ¿sí? Y el IPD, ustedes seguro lo conocen, es de 47 o 57 preguntas, y tiene dos categorías, simplemente falso y verdadero. Es muy fácil de contestar, las preguntas son muy claras y es muy utilizado también, por lo corto que es. Y igual nos lanzan es un examen internacional de trastornos de personalidad, es un instrumento de evaluación de trastornos de personalidad, ¿no?, aprobada por la OMS y cuenta con la versión del DSM-4 y el 7. Muy aplicada en cuanto a, en clínica, se aplica muy bien, y en psicología forense también. Entonces, empiezan a conseguir estas pruebas, es muy importante que ya las tengan, las conozcan y las apliquen. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el trabajo final? ¿Ya? Entonces vemos ahora más cuestionarios, ¿no?, o pruebas. El PAI, me mencionaron los de presencial que se les dio en un módulo anterior, ¿ya? Entonces revisen la documentación que tiene. Entonces el PAI es un cuestionario de personalidad de Leslie y Murray, 1991. Adaptado a la igual española por Ortiz y Samantha María. Es un instrumento de evaluación de personalidad que aporta información relevante para el diagnóstico clínico, los programas de intervención psicológica y el cribaje. Entonces, les mencionaba, el PAI hace una similitud, si ustedes lo ven, con el IPD. Pues maneja igual los mismos trastornos en la clasificación del DSM-4. ¿Ya? Entonces, el SCL-90R es un cuestionario de 90 síntomas realizado por Derogatis, Ricklett y Rock en 2001, adaptado por Magnato y Cruz. Todas estas pruebas han sido adaptadas a la población española, ¿no? Si se ve, ¿no? Se trata de un cuestionario autoinformado de 90 ítems que se agrupan en 10 dimensiones sintomatológicas de psicopatología. Las dimensiones son somatización, obsesión, compulsión, sensibilidad interpersonal, depresión, ansiedad, hostilidad, ansiedad fóbica, ideación paranoide, psicoticismo y síntomas misceláneos, ¿no? Entonces vean, por ejemplo, el 90, este cuestionario hace como una síntesis de todos los anteriores, ¿no? Porque está viendo trastornos, algunos trastornos, está viendo, trastornos de personalidad y, por ejemplo, y trastornos como la sensibilidad interpersonal, depresión, ansiedad, del DSM-4, ¿no es cierto? La hostilidad y ansiedad fóbica, ideación paranoide, psicoticismo, es un término que lo agarra del ESEIC, que habla de psicoticismo o neuroticismo. Sí, bueno, estos de la hostilidad también hay más abajo, vamos a revisar. O sea, como son 90 síntomas, entonces es muy completo, ¿no? También lo tienen, me han comentado el presencial que lo tiene, así que ustedes también les han debido pasar, ¿ya? Entonces, trastornos de ánimo, entonces maneja trastornos de ánimo. El STAI. El STAI es un inventario de ansiedad de estado rasgo de Spielberg, ¿no? Está en 1988. Se trata de una prueba que evalúa dos conceptos, ansiedad como estado y ansiedad como rasgo, ¿no? Y son 40 ítems, ¿no? Muy corto. No,
Si no han visto el style, es 20 preguntas mide estado y 20 preguntas mide rasgo. Entonces ahí la puntuación mayor va a definir, según el autor, el tipo de ansiedad que la persona esté pasando. O lo va a tomar como estado o como rasgo, como algo permanente o algo situacional. ¿Ya? Eso es el estado del rasgo, ¿no es cierto? Ya. Entonces, el PDQ 4, ¿no? Es el cuestionario de personalidad adaptado por Adaptación Española. Esto también lo tienen, lo han dado, me han mostrado presencial. Entonces, ustedes también, me imagino que sí. ¿Ya? Es un instrumento de autoinforme diseñado para la evaluación de los trastornos de personalidad según los criterios del DSM-4. 99 ítems. Lo podemos también tomar porque es corto, ¿no es cierto? Y a esta población todavía se puede administrar. No estas largas, ¿no? Este 99 ítems está todavía razonable. ¿Ya? Entonces aquí vemos pruebas ahora psicológicas de evaluación de autocontrol. Son una serie de factores y escalas más específicas para la evaluación de la impulsividad y los rasgos asociados, según Melis, ya en 2007. Ya. Entonces, veamos lo interesante y es lo que quiero que pongan atención porque ya les menciono, de esto va a salir su trabajo final. Entonces estas pruebas las tienen, las revisen por favor, ya les he mandado. Todo para hacer el trabajo que ustedes tienen que hacer. ¿Ya? Entonces el BIS 11 es la escala de impulsividad de Barrat. Barrat y Plutchik han trabajado mucho acerca de la impulsividad y hostilidad, que es la próxima diapositiva que les voy a mostrar. Revísenlo. Les he mandado estos, exclusivamente forenses, que es Barrat, Plutchik, estado de depresión, ahí está. Está el, un momento, voy aquí más adelante. Está Plutchik, búsqueda de sensaciones, el inventario de hostilidad de Bass y Tarky. Están, por favor, para mi módulo yo les estoy proporcionando los instrumentos y les he dado la base de datos donde ustedes pueden encontrar la referencia bibliográfica de cada instrumento. Ya, por favor, que quede claro. Ahora, si les menciono que tiene presencial, me imagino que también deberían tener ustedes, no hay problema. Yo, en cuanto presencial, ya les he dicho, me van a dar un compendio, ellos están haciendo fotocopiar ahora. Y el día de mañana me van a dar el compendio que ellos han recabado entre ellos y han ido socializando las pruebas. Se las voy a brindar a ustedes, pero no sé si escaneado, es que no sale muy bien escaneado. No sé, vamos a ver otra forma con dirección, tal vez de mandarles en físico, alguna forma tenemos que hacer, pero tampoco quisiera que se queden con la duda de no hay estas pruebas, no nos han dado, no tenemos, ¿no? Entonces, para mi módulo, yo les estoy dando las pruebas, revísenlo, ahí está, ¿ya? Las pruebas que nos van a interesar para la elaboración del informe pericial, que es nuestro módulo. Estas pruebas que les estoy dando son muy, muy, muy simples. Por ejemplo, veamos, de Barrat, consta de 30 ítems. Y en el base de datos que les he dado, revísenlo, ahí van a agarrar, imprímanlo, ¿ya? Agarran Barrat, es una hojita nomás su referencia. Y ahí les dice, porque Barrat lo que hace es, te maneja tres categorías, ¿ya? La impulsividad motora, la impulsividad cognitiva y la no planeada. ¿Ya? Entonces ahí está, en la referencia que ustedes tienen, está qué ítems van a puntuar a la motora, qué ítems van a puntuar a la cognitiva y qué ítems van a puntuar la no planeada. Entonces, ahí si ustedes ven en la referencia es muy, muy didáctica, se explica muy bien. Ya les digo, si tienen alguna duda, recién me pueden preguntar, decir, mire, yo he aplicado o he leído por lo menos esto y no lo entiendo, ¿no? Entonces ahí yo
en el foro voy a responderles. Pero pregúntenme en el foro, tenemos esa ventaja de estar en el foro, si es que no podemos aquí, digamos, porque tenemos que yo avanzar también mi módulo. Entonces, veo las inquietudes, pero que no se quede ahí, solo en inquietud, cada vez me mencionan, claro, lo mismo, pero vamos a revisar, ¿ya? Hace rato ya les he mandado eso de la base de datos. Y me han mencionado que, pero ya nos ha mandado lo mismo, o sea, pero revisemos la base de datos, ahí están las especificaciones de cada prueba. ¿Ya? Así que, por favor, yo también les pido a ustedes que revisemos y de acuerdo a eso ya vamos a hablar con él. ¿Sabe? No puedo, o no entiendo, o explíquenos, ¿no? Entonces yo voy a preparar algo tal vez y voy a explicarles aquí con una diapositiva, tal vez como es la corrección. Pero sin revisarlo no podemos hacer mucho. Ya. Ahora me están mostrando que se les ha mandado. Entonces, por ejemplo, tenemos el mental, ¿no? Bueno, mini entrevista con Neuropsiquiátrica Internacional PDF, el test de audit, escala breve de evaluación psiquiátrica, cuestionario de trastornos de humor, escala de Jung, evaluación de la manía, escala para la valoración de manía por clínicos, escala de manía de Beck y Rafter, bueno, escala de impulsividad de Plunkett, ahí está, el riesgo de violencia de Plunkett, la escala de búsqueda de sensaciones, la escala de impulsividad de Plunkett y inventario de hostilidad de Bassett. Y lo último, la escala de impulsividad de Barra. Esto es lo que van a necesitar ustedes para hacer el trabajo final. Ahora, lo que se quiere, aquí están las pruebas, ¿ya? Estas son las pruebas que ya les he mandado. Vayan a la base de datos que se les ha dado anteriormente. Debe estar en el módulo, en la unidad 1 o la unidad 2. Igual, voy a ver dónde está. Entonces, a ver, vamos a plataforma. Ustedes tienen ahí el icono pruebas, es moradito. Entonces van y lo descargan. Aquí está, se descarga y directamente empieza a abrir. Se abre. Entonces, si vamos y abrimos. Entonces, si ven, va a descargar el Minimenta, ¿ya? Va a descargar y ahí está. Entonces, Minimental lo que hace es una evaluación del estado mental, ¿no es cierto? Ahí está, Minimental. A ver, vamos a ver. Ahí está. Entonces, es toda la explicación de cómo se aplica esta prueba, ¿no? Decíamos que una prueba tiene que tener fiabilidad, validez. Por tanto, estas pruebas, si vemos, aquí están, qué es lo que se tiene que evaluar. ¿Ya? Si ustedes lo revisan. Si cumple o no, bueno, ahí está el trastorno distímico, rasgos suicidas, episodios, es bastante mínimo, es largo. Entonces, véanlo, imprímanlo y ténganlo de referencia. ¿Ya? Entonces vamos y abrimos el otro. Son pruebas, ¿ya? Por audit, como me decían. Por ejemplo, es una prueba para medir alcohol. Y hay otra para drogas. Entonces, ven, estas pruebas son instrumentos, han sido extraídos de los instrumentos de evaluación para trastornos debido al consumo de sustancias psicótropas, alcohol y otras drogas, ¿ya? Entonces, aquí están, si ustedes pueden apreciar, solo las pruebas. Entonces, les decía, tienen que ir al foro que les he mandado, aquí está. Está en la unidad 3, banco de datos, ¿ya? Banco de datos igual, lo van a descargar y aquí está. Entonces, banco de datos es todo lo que ustedes tienen que saber de las referencias de cada prueba. O sea, aquí tienen un sucinto, como decía bien la maestrante, muy completo, pero se tiene que leer, ¿ya? Se tiene que leer para que realmente digamos, no lo entiendo, no lo puedo hacer. Léanlo, véanlo, y es muy, ya les menciono, muy simple la corrección de estas pruebas. Entonces, veamos, por ejemplo, audit, aquí está. Audit. Hay varias escalas que pueden medir.
es índices europeos de gravedad de adicciones, por ejemplo, y están así separadas, ¿no? Entonces, trastornos de personalidad, ahí está, escala de sensaciones, lo que les decía, trastorno internacional de personalidad, aquí está el IPD, si es que no lo tienen, y el inventario de estabilidad de Bass y Darke, escala de impulsividad de Barra. Entonces, veamos en el libro por ejemplo, la página. Bueno, la página, ustedes la pueden ver y la revisan. Aquí, ¿ven? Si pueden ver, escala, psicotrópica. No, esto no, porque es muy clínico. A ver, trastornos de humor, por ejemplo, ¿no? Instrumentos de los trastornos del humor. Aquí está. Hamilton, depresión. Aquí está. Miren, por ejemplo, ¿qué autores, referencias, qué evalúa? Número de ítems, cuántos ítems tiene. Es como un archivo, ¿no? Entonces, muy explicado. Entonces, administración heteroaplicada. Descripción, es una descripción de qué está compuesto esta escala, ¿no? Y cómo se hace la corrección. Y las referencias bibliográficas, que sin duda es muy, muy importante. Son fichas, ¿no? Entonces, por favor, yo les he mandado así por separado, porque, a ver, en primer lugar he tratado de conseguir el libro que se pueda enviar de esta forma, ¿no? Porque es un texto psiquiátrico clínico, ¿ya? Entonces, vean, cada uno tiene su descripción y corrección, y su interpretación, que es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, por favor, les pido de veras, encarecidamente, que ustedes hagan el trabajo de revisar, ¿ya? Tienen lo que les he mandado, por ejemplo, esta parte, ¿no es cierto? Es en la unidad 4, lo que les he mandado las pruebas. Y ahora en la unidad 3 está la base de datos. Entonces, sacan la base de datos lo que necesitan, porque es bastante. Entonces, vamos a necesitar, digamos, el Barrat, ya. Impulsividad de Barrat. Sacan de aquí la referencia, lo imprimen y sacan del otro la prueba. Entonces, lo tienen, lo tienen ya, y ahí me van a preguntar realmente, a ver, ¿lo aplican? Pues lo que vamos a hacer es el trabajo de aplicar y vamos a corregirlo y vamos a plasmarlo en nuestro programa pericial, ¿ya? Eso es lo que quiero que hagan. Entonces, con la explicación debida, ahí está. Revísenlo, ustedes ahí lo tienen, por favor, aquí me dicen la dirección que ya les han pasado, ¿ya? Entonces estábamos en estos, revisen, ya les menciono, está el STAI. Entonces, el STAI es ansiedad, estado de rasgo, ¿no? No, ira, estado de rasgo. Y el IRIS, es IRS, ¿ya? Es escala de valoración de impulsividad. Es un cuestionario igual heteroaplicado que consta de 7 índices que se agrupan en 7 subescalas. Irritabilidad, paciencia, impaciencia, tiempo para tomar decisiones, capacidad de mantener una actividad, agresividad, control de respuestas y capacidad para diferir. Es muy, muy completa igual. El IRS, no lo he podido conseguir, pero les mando ahí el dato. Simplemente, digamos, voy a pedir de trabajo final lo que yo les estoy mandando, ¿ya? Ahí está. Entonces, hablamos de Plucklit y es igual, una escala que mide impulsividad. Uno es Barra y el otro es Plucklit, ¿ya? Es escala diseñada para la evaluación de conductas impulsivas. Se consta de 15 ítems y se refiere a la tendencia de hacer cosas sin pensar de forma muy impulsiva, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en esta prueba nos interesa si compra cosas sin necesitarlas, ¿no es cierto? Esos tipos de preguntas, si ustedes lo revisan, por favor revísenlo y me comentan, ¿no? ¿Qué les parecen estas pruebas? La búsqueda de sensaciones es otra escala que se aplica muy bien en cuanto a centros penitenciarios, ¿ya? Es escala de búsqueda de sensaciones de forma
la forma B, ¿ya? De Pérez y Torrubia. Es una escala diseñada para la evaluación de la búsqueda de sensaciones como la necesidad de sensaciones, de experiencias nuevas, variadas y complejas. El deseo de arriesgarse con el fin de arriesgarse con el fin de obtenerlos, ¿no? No importa lo que se va a hacer, la cuestión es satisfacer la necesidad momentánea, ¿no? Eso es lo que va a evaluar esta prueba, ¿ya? 40 ítems simplemente y son reactivos. Entonces reactivos significa que ahí van a ustedes en la referencia, en el base de datos pueden ustedes encontrar la referencia. Por favor, hagan ese trabajo, ¿ya? Entonces, el BHDI, inventario de esterilidad de Bassidarty, muy utilizado. También, por ejemplo, esta nos da 75 ítems y mide 7 escalas. Entre ellas está la hostilidad directa, hostilidad verbal, negativismo, ataque, asalto, resentimiento, irritabilidad, recelo y suspicacia. En centros penitenciarios, por ejemplo, se ha determinado ahí muy alto en hostilidad verbal, ataques y asalto, ¿no? Entonces, es una prueba que lanza elementos muy importantes en este grupo de estudio. Bueno, en este grupo que nosotros vamos a estudiar, pues vamos a hacer una pericia, ¿ya? Entonces, vamos directamente a las pruebas psicológicas para la evaluación de la inteligencia. Entonces, ya les he mencionado en la anterior unidad los que tenemos conocidos, pero aquí están más explicados, ¿no? Los Raven, las matices progresivas, se usa para estudios diferenciales y sociales de las capacidades intelectuales, según la edad, sexo, medio, estatus económico. Entonces, el Raven nos va a lanzar las capacidades intelectuales, ¿verdad? Entonces, es medio, el rango 2, el rango 3, el rango 1, ¿no es cierto? Los que han visto hasta el rango 4 ahí. Entonces, de medio superior a medio inferior, superior al con inteligencia superior a la media o superdotado, ¿no? Entonces, ahí van a dar los parámetros, o inferior a la media. Entonces, el Raven. Hay otra escala, que es la de Alexander, que es una prueba que se usa en los centros penitenciarios. Ahí está. Más adecuada a esta prueba. Considerando que se encuentra libre de influencias culturales y es muy útil para evaluar personas con desconocimiento del idioma o que presentan dificultades verbales. A ver, el K-BIT es una test breve de inteligencia adaptación española por TEA. Es un test de screening muy rápido, ¿ya? De fácil corrección. Y puede servir de apoyo para tomar decisiones, para sugerir la conveniencia de la exploración de la inteligencia a mayor profundidad. O sea, siendo tan fácil y tan rápida la aplicación, entonces van a necesitar y requerir otra exploración mucho mayor a profundidad, según el autor, ¿no? Mide la inteligencia verbal y la no verbal en niños, adolescentes y adultos. Es muy pequeña, ¿no? Es de 48 ítems. Ahí está. Entonces vemos la WISE 3, que es la escala de la inteligencia de Wechsler para adultos. No vamos a ver la WISE porque es para niños, ¿no es cierto? Entonces simplemente nos vamos a centrar en la de adultos de Wechsler. Entonces la WISE está formado por 14 subtests. Por ejemplo, en ustedes tendrían que conseguirse la batería, ¿no? Bueno, la composición de esta escala de inteligencia de Wechsler, porque no solo maneja hojas para calificar o evaluar, también maneja rompecabezas, cositas, si lo han visto el Wechsler. Entonces se hace una venta muy aparte de esta escala. También del WISE, digo del WISC, ¿ya? Se agrupan escalas de 7. La escala motriz se utiliza preferentemente en ámbitos clínicos y de salud forense, escolar y de recursos humanos, ¿no? Son las utilidades que le dan a esta prueba. Entonces vemos las pruebas psicológicas para la evaluación de las aptitudes. Tenemos solo una en
en este apartado, ¿ya? Es la escala de actitudes hacia la delincuencia. Mide las actitudes sobre la causa, prevención y tratamiento de la delincuencia. Es una escala tipo Likert de 5 puntos y formada por 3 subescalas. Causa de la delincuencia, prevención de la delincuencia y tratamiento de la delincuencia. No solo se centra en las causas, sino también en la prevención y el tratamiento. Es muy, muy, muy completa esta escala. ¿Sí? Entonces, sí. No se escucha bien. La psicometría clínica es lo mismo que la psicometría forense. A ver, hemos dicho en la anterior unidad que la forense va a tomar mucho de muchas pruebas las va a adquirir de la clínica, porque somos clínicos, dicen muchos autores, ¿no? Somos clínicos más abocados a lo forense, a un foro, un foro que es la traducción de nuestra especialidad hacia un jurado, jueces, ¿no? Entonces, si ven, por ejemplo, todas estas pruebas son clínicas, ¿no? Algunas son forenses, por ejemplo, la barra, Basidarki, la de agresividad son más, ¿no? Las de impulsividad son más forenses, pero va a tomar mano el forense de unas pruebas, escalas, test, inventarios clínicos, ¿ya? Que nos va a mostrar también. Manejamos clínica, manejamos el DSM-4, ¿no es cierto? O el 5, o el TR, o el CIMIX. Entonces, sí. Sí. Que los libros que Nos dan de lectura hacen una diferencia de la psicometría clínica y forense. Y también se puede constatar, así para lo que es la maestría que estamos realizando en otras maestrías a nivel internacional y creo que también hacen distintos diplomados. Hay un taller o trabajos de psicometría forense, de uso de instrumentos forenses exclusivos para psicólogos forenses. Entonces, nos gustaría que nos aclaren cuáles son esos instrumentos, porque generalmente nosotros nos basamos en lecturas mexicanas o argentinas, las que nos dan. Entonces, queremos saber si en Bolivia también son aplicables esos instrumentos que se rigen en otros países. Gracias, Lisa. A ver. Me habla de la aplicabilidad de las pruebas en nuestro contexto. Nuestro contexto. Le hablo de lo que es la diferencia entre lo que es la psicometría forense y la psicometría clínica, porque nos hacen diferenciar eso. Todavía nosotros no tenemos una información adecuada de cuáles son los instrumentos forenses, qué cantidad hay, cuáles son los que existen, cuáles son los avalados para Bolivia. Como futuros forenses necesitamos saber eso, licenciada. Aquí se les está dando instrumentos que necesitan y requieren y se utilizan en nuestro contexto. Estos instrumentos se utilizan para hacer las pericias institucionalizadas o no, un perito no institucionalizado, ¿ya? Entonces, esto lo que se está dando es netamente utilizado en forense. Ahora, si usted ve que son pruebas clínicas, ya les he dicho, lo forense, nosotros somos psicólogos clínicos, ¿no es cierto? Entonces se toma mano mucho de instrumentos clínicos para hacer nuestro trabajo o hacer el estudio que nos piden, ¿ya? Entonces, no es que esto ya, lo que les estoy dando no es forense, no, esto es netamente forense, que quede claro, ¿ya? Se les está dando pruebas psicológicas para medir depresión, suicidio, para determinar algún tipo de los puntos de pericia, y estas son las pruebas que tienen que utilizar. ¿Ya? Ya. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y, bueno, Lo único que cambiaría lo clínico sería que el psicólogo forense lo hace público una evaluación. Es lo que sería la ¿perdón? diferencia de lo clínico y lo forense. El secreto profesional sería la diferencia.
No, hay muchas, muchas diferencias. A ver, totalmente censuradas. Un secreto profesional sobre ética de los psicólogos clínicos. ajá, ya. Hay mucha diferencia, ¿no ves? Hay muchas diferencias. Tomamos mano, ya les he dicho, de los instrumentos clínicos. Hacemos con los cuales nuestro trabajo a dar respuestas a los casos de pericia. Ahora, el secreto profesional, eso no existe. Ya, eso es la confidencialidad que en la anterior, a ver, sí, la anterior sesión hemos visto, no existe. ¿Ya? O es muy limitado, pero no existe. Hay un consentimiento informado hacia el peritado, se tiene que informar para qué se está realizando. Y esta información va a ser expuesto o va a ser requerido en la ratificación del juicio oral. O sea, todo lo que se diga va a estar constatado en un documento que va a ser destinado para un juicio. ¿Ya? Entonces no hay este tipo de secretos, ¿no? Es la diferencia. Hemos visto la anterior vez. Y después, bueno, hace mano les digo, de los instrumentos, la evaluación clínica, a diferencia de la forense, que es la clínica, se va a dar un diagnóstico para un debido tratamiento terapéutico. Nosotros no. Hacemos el diagnóstico con las conclusiones, nos hemos dicho, ¿no? Muy, muy ceñidos al DSM-4 y el CIE-10 porque somos clínicos, pero no vamos a referir o sugerir, ¿no? Que vaya a la terapia, ¿no? No, nosotros, o hacerle terapia a nosotros, no, ya. Entonces, esa es nosotros nos ceñimos también a responder a los puntos de pericia. El punto de pericia es, usted evalúe personalidad, yo me tengo que ceñir a evaluar personalidad. Usted evalúe credibilidad de testimonio, me tengo que seguir a evaluar, a hacer el estudio de credibilidad de testimonio. ¿Ya? A eso nos vamos. No a nada más que a lo que nos está pidiendo, ordenando la autoridad competente. ¿Ya? Entonces, buenas noches. Haciendo una aclaración, ¿no? Es muy distinto la evaluación clínica, la evaluación forense. Si bien en la evaluación forense utilizamos varios instrumentos que son de utilización clínica, ¿no? Como el de estudio, el ansiedad, la depresión, pero específicamente dentro de la evaluación forense hay también forense, ¿no? El HCR, el PCR, el NARA, el EPD, digamos, ¿no? Una autopsia psicológica. Entonces esa parte es lo que, digamos, no estamos muy claros, ¿no? Si bien los instrumentos que están en plataforma son clínicos que se utilizan dentro de una evaluación forense, tal vez sería un poco más lógico, ¿no? Los instrumentos forenses son distintos, son muy distintos. Eso sería. muchas gracias. Sí, existe esa diferencia. Lo que decía bien el maestrante es lo que les he mencionado anterior, la unidad 2, por ejemplo, las guías, los checklists, por ejemplo, JAR, el SARA, son más específicas, ¿no? Sin duda, tal vez han sido elaborados por estos autores para determinar riesgo de peligrosidad y reincidencia, ¿no es cierto? El SARA, el JAR, Muy bien, aquí les presento prueba psicológica para mi depresión y suicidio. Está la depresión de Beck, inventario de depresión de Beck, inventario autoinformado, consta de 21 ítems, ¿ya? Y el de Hamilton, que igual es de 25 ítems, y ahí tiene las correcciones, y el de Beck, que les he mandado. Bueno, esta es la escala de la esperanza de Beck, que va a evaluar es una escala diseñada para la evaluación de las expectativas negativas que tiene la persona sobre su futuro y bienestar. Sobre posibles suicidios. Entonces, la prueba psicológica de evaluación en personalidades violentas. Entonces, esto es para los agresores. Personalidades violentas, vamos a tener pensamientos distorsionados de Cheverrua,
Echeverría ha estudiado mucho y ha lanzado este tipo de inventarios. Ahí está. Consiste en 29 ítems dirigidos a la detección de pensamientos irracionales detectados con roles sexuales, inferioridad de la mujer, ¿no? Aquellos que están relacionados con el uso de la violencia. La forma de hacer, cómo se acepta para resolver los conflictos, ¿no? Entonces Echeverría también nos da la entrevista general estructurada del maltratadores. Consta de 5 apartados que va desde las características demográficas, la dificultad laboral, el desarrollo evolutivo, los posibles problemas de maltrato, ¿no es cierto? Va a hacer todo un compendio de que nosotros tenemos que haber realizado, bueno, es estructurada, ¿no? Es muy cerrada. Para los maltratadores, ¿ya? También Echeverría ha dado las entrevistas semiestructuradas, ¿no? Un poco abiertas. Maltrato es el cuestionario de variables dependientes de maltrato, da igual de Echeverría y Fernández Montalvo. Consiste en 6 ítems que miden por un lado la frecuencia y la duración del episodio de maltrato y por otro la percepción que se tiene sobre la gravedad de dichas variables, ¿ya? Entonces ahí está. También tenemos inadaptación de Echeverría. Corral consta de 6 ítems tipo Likert en los que se refleja el grado de problemas actuales que afectan diferentes áreas de la vida cotidiana. Trabajo, vida social, tiempo libre, relaciones de pareja, familia, a mayor puntaje, mayor inadaptación. Así de simple es de hecho. Mayor puntaje, mayor inadaptación. Autoestima, conocemos el Rosenberg, mayor autoestima. Cuenta de 10 ítems, ¿no? Es muy pequeño. Y lo hemos visto y lo conocemos. Igual tiene su escala de calificación. Vemos las pruebas psicológicas para la evaluación de la agresión y abuso sexual en menores. Por si acaso, esta de evaluación de la agresión y abuso sexual en menores es para los supuestos, ¿no? Imputados, estos agresores, ¿ya? No es para los niños, para los agresores. Entonces vamos a ver, el IRI, aquí está otra vez, el índice de respuesta interpersonal, bueno, el otro es IRI, este es el IRI, ¿ya? Es la versión española de Garrido y Benton, el 95, consta de 28 ítems tipo Likert y mide 4 componentes, ¿no? De empatía, toma de perspectiva, interés empático, fantasía y aflicción. Entonces, competencia situacional, consta de test competencia situacional de Garrido, 12 ítems, muy pequeño, describe situaciones, frustración, enojo, tentación interpersonal. Si ven, por ejemplo, esto es para los supuestos denunciantes, ¿no? Entonces, el inventario multifásico de sexualidad de nicho, esto es muy completo. Si ven, por ejemplo, este es lo que les decía de 300 ítems. Es muy largo, pero es muy completo. Veamos, por ejemplo, que 6 subescalas de este inventario, ¿no? Parafilias, desviación sexual. Parafilias, conducta sexual atípica. 2 tipos de parafilias, ¿no? De la desviación sexual y la conducta sexual atípica, la desviación sexual y conocimientos y creencias sobre la sexualidad e historia sexual. Muy completa y muy larga. Difícil de conseguir, lo tiene TEA y TEA está costoso. Entonces vemos las pruebas psicológicas de evaluación y agresión y abuso sexual. Escala de evaluación psicológica de agresiones sexuales, tipo Likert, ¿no? 2006. Esto les menciono, pero aquí abajo menciona que está en proceso de validación. No se utiliza, por eso está aparte. Pero es muy importante que se esté ya haciendo el proceso, ¿no? De fiabilidad y validez que tiene que tener una prueba, ¿no? Entonces, estamos a la espera de esta prueba. Entonces, las pruebas psicológicas para la evaluación de las psicopatías. Ahí está, lo que decía bien el maestro antes, las guías o los checklists. Entonces, estas son para las psicopatías, ¿ya? Pues para evaluar la adaptación española por, ahí están los autores,
Evalúa la presencia de psicopatía por medio de la información procedente de archivos penitenciarios, clínicos, biográficos, de una entrevista semiestructurada y de la aplicación de 20 ítems, ¿ya? De la escala. Por ejemplo, ustedes recuerdan el informe pericial que les he mostrado de Ángela Tapias, ¿no es cierto?, de la asociación. Ahí, por ejemplo, ha usado, ¿no es cierto?, un HCL20, ¿se acuerdan? HCL20, que es otro checklist de 20 ítems, y al final concluía que realmente la persona solo ha puntuado a un ítem de la escala. Entonces no hay incidencia de psicopatías en la persona. Si ustedes lo ven y lo revisan ahí. Les he mandado también, para que lo tengan presente. Entonces hay el otro PCLBS, es igual un checklist, es screen versión, está adaptada a la población española, es una entrevista semi-estructurada, que incluye información complementaria relativa a antecedentes biográficos, ¿no? Tiene 12 ítems, muy pequeños. Entonces esta va a factor como egoísmo, insensibilidad, la falta de remordimiento, y factor 2, el estilo de vida sobre el que decía. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué tienen los instrumentos de psicopatía? No he entendido bien. Las de psicopatía. En realidad son libros, no textos. Por eso, a ver, les menciono, voy a ver la forma de darles todo lo que se está dando en presencial, darles a ustedes. Pero si vamos a dar, como pienso que ha salido el trabajo final, ¿no es cierto?, que ustedes pueden ver, el trabajo no ha salido clarito. Entonces, de nada les va a servir que tengan algo y no lo puedan ni siquiera aplicar ni ver. Entonces, de alguna forma, tratar de tal vez hacer un CD o una recopilación de todos los instrumentos, o en físico, o vamos a ver cómo. Pero tampoco quisiera que se queden, ¿no?, con esa inquietud que ustedes tienen de la diferencia presencial y virtual. No, se les va a dar, se les va a proporcionar, pero quiero antes que ustedes revisen también. Revisen, por favor, ¿ya? Entonces vemos el licenciada, sí, ¿no? sería ideal que un CD de posgrado, los instrumentos que nos han facilitado por los docentes. Sería ideal para que no tengamos ningún tipo de problemas y Claro, reclamos. vamos a ver. Muy buena su idea, licenciada, gracias. Sí, para que no estén escaneando y no lo tengan bien. Eso no lo puedan ni usar, ¿no es cierto? Pero denme un tiempo, por favor, igual estamos haciendo en presencial. Todo lo que ellos tengan, lo vamos a poder compartir con ustedes también, que es lo que quiero. Pero ya les menciono, ustedes van a tener un módulo especial de evaluación forense, ¿ya? Así que ustedes van a poder ver esto que les estoy dando, que es tan importante para hacer un informe pericial, lo van a ver más a detalle en este módulo, ¿ya? Pero les estoy dando un pincelazo simplemente, pero en cuanto yo tenga y determine también con presencial, se les va a dar esto de las pruebas, que es tan importante en nuestro trabajo. ¿Ya? Ahora, permítanme explicarles, vamos a quedar aquí, no tengo mucho tiempo, vamos a quedar aquí en la presentación de las diapositivas, en la conclusión del... Ustedes tienen aquí el trabajo. Es un estudio de caso, ya respetar las fechas, porque ustedes es importante que vean las fechas. Ahora bien, lo que se requiere que en este apartado es que hagan la lectura correspondiente. Si ven, no es mucho, son solamente 28 hojas. Ya ven, ha sido escaneado. El escáner no está muy bueno, ¿no? Entonces igual van a resultar, digamos, si les pasemos por escáner las pruebas, no estaría correcto. Entonces vamos a tratar de ver ahí lo ven. Entonces ya. Es un estudio, bueno, vamos a hacer un estudio de caso. Ese para el trabajo final. Les voy a explicar. ¿Ya?
se va a abrir mañana, o sea, mañana se les va, ya va a estar en el foro, me mencionan, y ustedes ya tienen que haberlo leído, ¿ya? Entonces, es un caso que ha pasado, que ha acontecido en 2014, ¿sí? ¿Sí? No me equivoco ahí. 2014, entonces es un feminicidio, ¿no? Ha sido catalogado como feminicidio. Por eso las lecturas correspondientes que han tenido antes. Ahora, ustedes ven, tienen un formulario del caso, es lo que llena la policía, ¿no es cierto? Les voy a decir qué es lo que está aquí. Es un acta de declaración. Lo más importante, no quiero llenarles con todo el cuaderno de investigación, las fotos, no es prudente. Lo más importante vamos a tener aquí. Y es de lo que, esto es lo que les voy a pedir, no de nada, no de otras cosas, ya. Entonces, si ponemos atención, el acta de declaración, tenemos que determinar quién está declarando, ¿ya? Entonces, léanlo, por favor. Hasta por lo menos hasta el día viernes, ya quiero saber sus opiniones con respecto a esto. O si no, van a participar todos en foro, pregunto. ¿Ya? Entonces, acta de declaración informativa. ¿Quién está? Igual, ¿quién está declarando? Otra acta. Hay otra declaración. ¿Cierto? Lean las declaraciones y empiecen a dilucidar de qué se trata. Entonces, acta de declaración informativa, igual, son 3 o 4 que van a declarar. Entonces, veamos. Hay igual otro. Son varios. Esto es lo más importante simplemente, ¿ya? Las actas de declaración informativa. Ahí está. Ahí la concurrencia de los hechos, cómo ha sucedido, las actas y, bueno, ahí le mostré el fotográfico, no se ve muy bien, pero este es el trabajo, ¿ya? Entonces, léanlo hasta el día viernes. Yo quiero saber sus impresiones, de qué caso es. Si bien están tapados los apellidos, pero están los nombres, ¿no? Los nombres, que nos podemos referir a ellos por sus nombres. Entonces, quiero que hagan la lectura correspondiente y de acuerdo a esto vamos a hacer, y ustedes van a aplicar, bueno, vamos a empezar por el principio. Se les va a dar las directrices de forma escrita. Creo que hagan la lectura en primera instancia hasta el viernes, ¿ya? El viernes. Y después las directrices serán que ustedes planteen los puntos de pericia. Ustedes van a hacer, ¿ya? Los puntos de pericia solo para o los denunciados o la víctima, ¿ya? Solo para uno. Van a hacer la línea de evaluación, o sea, los puntos, sin duda, si vamos a tener puntos de pericia, tenemos que ver qué instrumentos vamos a aplicar. Entonces, los instrumentos están ahí. Si mandado, hagan uso de esos instrumentos. Entonces, los instrumentos tienen que ser aplicados. Como estamos igual haciendo eso presencial. Y ellos me dicen, no, pero no vamos a sacar los mismos resultados. No se trata de eso. No se trata de que vamos a ver cómo es el agresor o la víctima, no. Lo que se trata de ver es la aplicación de esos instrumentos y hacer la elaboración del informe pericial, ¿ya? Entonces, vamos a aplicar los instrumentos. Se pueden autoaplicar o aplicar a otra persona y de acuerdo a los puntos de pericia. Por ejemplo, los puntos de pericia tienen que ser por lo menos de 3 a 4 puntos de pericia. Ya no puede ser solo uno y ya está, ¿no? Vamos a trabajar, ¿ya? De 3 a 4 puntos de pericia y hacer la correspondiente evaluación. Los resultados de la evaluación o de las pruebas que ustedes vayan a usar, los resultados, y ustedes han visto cómo se hace la estructura de los puntos de un informe pericial. ¿Ve? En lo anterior hemos expuesto. Entonces, por favor, les voy a mandar igual la exposición. Ahora voy a buscarlo y le voy a enviar cómo se hace un informe pericial. Entonces, ¿qué se necesita? ¿Qué se requiere? Los puntos, la parte inicial, la expositiva, la explicativa y las conclusiones, ¿ya?
Entonces, de acuerdo a eso, vamos viendo hasta el final que va a ser nuestro trabajo. Pero vayámoslo haciendo y pregúntenme en el foro. ¿Ya? Yo les he pedido a coordinación que les mande ya, ¿no? Para que ustedes lo vean y lo revisemos conjuntamente. ¿De qué se trata? Es que aprendan, más allá de la nota, ¿no? La nota sin duda, están participando, no hay problema. Pero más allá de eso, yo quiero realmente que esto quede bien claro y se pueda manejar. Y de acuerdo a eso vamos a ir viendo. Entonces, mañana ustedes ya tienen el caso, véanlo. Yo sé que no se nota muy bien, lo siento. Bueno, voy a traer las hojas, la próxima voy a tratar de hacer lecturas, si es que están, algo que no se entienda, digamos ahí, pues lo pueden corregir. ¿Ya? Entonces, en eso quedamos. Muchas gracias, muy buenas noches.